Vamos a estudiar Gálatas 2. Vez pasada estuvimos viendo Gálatas 1 y el Señor ha dirigido a continuar con Gálatas, que así como decía Lutero que era como su amada, así le llamaba él, como que se había casado con Gálatas, porque realmente cuando entendemos la palabra de Dios, la amamos. A veces habremos leído Gálatas, ¿cuántas veces en nuestra vida, verdad? Por lo menos una vez la habremos leído. Pero cuando el Señor nos habla a través de Gálatas, es diferente. Y traté de extraer, porque sinceramente este capítulo es muy profundo, hermanos, y tiene muchísimo contenido, muchísimo. Porque no solo habla del apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, sino que también de otros apóstoles que también no son referentes y que tienen un protagonismo en esta carta, un protagonismo que nos va también a ayudar a entender un poquito más quizás por qué Pablo reacciona como reaccionó. Y para eso vamos a comenzar, hermanos, leyendo Gálatas versículo 1 al 2. Dice así su palabra: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Vemos, hermanos, que Pablo expone a los líderes de la iglesia de Jerusalén el evangelio de la gracia revelada por Jesús. Recordemos que Pablo había estado en Jerusalén 3 años después que Jesús lo encontró en camino a Damasco. En ese camino a Damasco, Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y allí se convierte totalmente. Esas conversiones verdaderas, hermanos. No esas conversiones que uno duda. ¿Vieron? Se ha convertido fulano, se ha convertido la hermanita y uno... No, Pablo se convirtió. Ahora ya pasaron 14 años de ese viaje y nuevamente viaja a Jerusalén Pablo. Viaja acompañado de Bernabé y de Tito. Y recordemos quiénes eran. Recordemos un poquito, porque son los compañeros de Pablo. Y tienen un protagonismo. Tanto Bernabé como Tito tienen también protagonismo en este capítulo, ¿sí? Vamos a recordarlo a Bernabé. Era un judío líder de Jerusalén, lleno del Espíritu Santo y de fe, muy respetado. Allí puedes tú leerlo, no lo vamos a leer ahora porque no quiero que sea muy extensa la prédica que lo va a hacer, pero vamos a cortarla. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, el testimonio de Bernabé. En capítulo 11 de Hechos, versículo 22. Entonces recordemos que era un judío líder de Jerusalén lleno del Espíritu Santo y de fe. Recordemos eso. ¿Quién era Tito? Un gentil convertido y muy querido por el apóstol Pablo. Allí tú puedes tomar referencia de Tito en 2 Corintios capítulo 7, versículo 6, también en 2 Corintios capítulo 8, versículo 6 y 2 Corintios 8, 23. Fue compañero de trabajo de Pablo. En 2 Corintios 12, 18, allí también hacen referencia a Tito. Y Pablo llama a Tito un verdadero hijo en la fe. Qué hermoso, hermanos. Que yo pueda hablar de Albina, de Patricia, del hermano, de los niños. Son verdaderos hijos de la fe. De mis hijos, de mi esposo, de mi vida. Que podamos decir, esta iglesia está llena de verdaderos hijos de la fe. No siempre se puede decir. Pero sin embargo,
Pablo lo consideraba así a Tito, un verdadero hijo en la fe. Lo amaba y confiaba en él, considerándolo un compañero leal de milicia, idóneo. Allí puedes leer en Tito capítulo 1:4, no lo vamos a leer, pero Tito merece ser reconocido, porque en realidad se habla poco de él en las iglesias, por lo menos en mi trayectoria, poco se habla de Tito, y yo creo que es por la imagen imponente de Pablo, es mi apreciación personal, que esa apreciación imponente de Pablo opaca un poco la imagen de Tito, pero lo vamos a estudiar a Tito. Les prometo, hermano, que voy a hacer una prédica específica de Tito, porque realmente Pablo escribió una carta de Tito, y es profunda esa carta, y vamos a hacer una prédica. Vamos a conocer quién es Tito realmente, pero hoy solamente vamos a decir que era un verdadero hijo en la fe y que Pablo lo amaba mucho y lo consideraba un compañero de milicia. Qué importante, hermanos, ¿no? Porque a veces tenemos que salir a trabajar a la calle sirviéndolo al Señor, tenemos que trabajar en la iglesia, tenemos que trabajar en algún lugar con alguien, porque el Señor mandó a trabajar de 2 en 2 a los discípulos, así los comisionó, no de 1 en 1, de 2 en 2. Y qué importante es saber que mi compañero de milicia es un verdadero hijo de la fe. Qué importante eso, hermanos. Y allí el versículo 2 que hemos leído, Pablo expresa que no fue a Jerusalén por un deseo del corazón, sino que fue por revelación de Dios. Y vayan viendo que cada expresión en esta carta, en este capítulo, tiene su enseñanza, hermanos. Porque a veces hacemos muchas cosas por deseo del corazón, y el Señor dice en su palabra que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Entonces a veces podemos sentirnos movidos por el corazón, y el corazón nos está engañando, y nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas. Mas el apóstol Pablo no fue guiado por un deseo del corazón, sino dice que él fue por revelación de Dios. Y qué hermoso es, hermano, que nosotros acá, en la viña del Señor, en el trabajo, en el ministerio que el Señor nos dé a todo, nos movamos por revelación de Dios. Porque las cosas que hacemos guiadas por el corazón van a quedar en la tierra. Mas las cosas que hacemos guiados por el Espíritu de Dios, por la revelación de Dios, van a quedar grabadas en los cielos y van a quedar grabadas en el corazón de las personas. Tenemos que tener cuidado cada cosa que hagamos, que nos está impulsando a hacerlo. Y en esta ocasión se argumentó allí en Jerusalén acerca de la posición de los gentiles en la iglesia. Recordemos un poco quién eran los gentiles. Estaba el grupo de los judíos, que eran los que cumplían la ley antes que Jesús viniera a la tierra. Y luego estaban los gentiles que adoraban a cualquier tipo de dioses, paganos. Pero bueno, cuando Jesús viene a la tierra a manifestarse como el Mesías enviado de parte de Dios, muchos judíos se convirtieron, en este caso Pablo, fariseo de fariseos, se convirtió. Entonces son judíos convertidos al cristianismo. Y estaban también los gentiles, que muchos también aceptaron a Jesucristo y se convirtieron también al cristianismo. Pero entonces recordemos que los gentiles eran de pueblos paganos que adoraban otros dioses diferente al Dios Yahweh que adoraban los judíos. Entonces, en esta ocasión que Pablo va a Jerusalén, se argumentó acerca de la posición de los gentiles dentro de la iglesia. Ahora, recordemos, hermanos, y esto es muy importante que recordemos, que el apóstol Pedro les dio la bienvenida a los gentiles. Él, siendo judío, les dio la bienvenida a los gentiles en la iglesia. Y para eso vamos a irnos al libro de Hechos. Vamos a recordar. Vamos a ir al libro de Hechos para recordar esa bienvenida que Pedro le da a los gentiles en la iglesia. Hechos capítulo 10. Vamos a sintetizar un poquito. Aquí está un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, pero dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo
y oraba a Dios siempre. Pero él era romano, era gentil. Y entonces este hombre ve una visión mientras él oraba y siente un ángel que le dice: Cornelio. Entonces le dice: ¿Qué es, Señor? Y él le dice: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Y bueno, y ahí yo resumo, y este ángel le dice: ve y busca a un hombre que se llama Simón, porque se llamaba Simón Pedro, recordemos, que lo traigan a tu casa. Mientras estaba sucediendo esto con Cornelio, allí en la casa de Cornelio, vamos al versículo 11 y veamos lo que estaba sucediendo con Pedro en su casa. Entonces dice que Pedro tuvo hambre, gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Entonces vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice: lo que Dios limpió no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Como vamos a sintetizar, aquí tuvo Pedro la visión. Vemos entonces que Pedro entiende que no debía llamar inmundo a lo que Dios había santificado. Entonces no solamente se refería a la comida, porque sabemos, hermanos, que los judíos no comen cualquier tipo de comida. Los judíos comen comida de animales que no sean inmundos. Por ejemplo, el cerdo no lo comen porque es considerado un animal inmundo. Tampoco conejo y otros animales prohibitivos para el pueblo judío. Pero el Señor no le estaba hablando solamente de esto, porque en el versículo 34 y 35 de este mismo capítulo, sintetizando toda la historia, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ustedes léanlo a todo el capítulo 10 y si quieren lean todo el capítulo 11 para entenderlo bien. Con esa visión el Señor le estaba diciendo que no haga acepción entre uno y el otro, porque los judíos consideraban a los gentiles inmundos, sino que de toda nación se agrada del que le teme y de que hace justicia. Entonces, después que Pedro está teniendo esa visión, llegan los enviados de Cornelio a la casa de Pedro y le dicen que vayan a verlo a Cornelio porque un ángel se le apareció y le dijo que fuera a casa de Cornelio. Entonces Pedro va y allí se encuentra con toda la familia de Cornelio, un gentil, recordemos, romano, y dice que mientras aún Pedro hablaba estas palabras, dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro empezó a hablarle a la familia de Cornelio, porque ese ángel le había dicho a Cornelio que lo busque, y Pedro obedeció y fue. Y Pedro entonces empieza a hablarle. Y dice que mientras él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos convertidos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Quedaron asombrados. ¿Cómo? ¿Sobre los gentiles cayendo el Espíritu Santo? Era necesario, hermanos, que entendiéramos esto, porque aquí está Pedro. Está Pedro dándole la bienvenida a los gentiles que se convertían en ese momento que él estaba haciendo un discurso en la casa de un gentil. Le estaba abriendo las puertas al evangelio. Pero algunos cristianos de origen judío objetaron, diciendo que los gentiles solo podrían salvarse si primeramente se hacían judíos. Volvamos a Gálatas.
El versículo 6 del capítulo 2 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Aquí vuelve a repetir lo que cuando tuvo la visión, Pedro, que había entendido que Dios no hacía acepción de personas, vuelve a decir: Dios no hace acepción de personas. O sea, que Dios acepta a uno y al otro. Dios acepta a los judíos y a los gentiles también. Pero había algunos que no entendían eso. Creían que si los gentiles querían salvarse, primero se tenían que hacer judíos. Y estos judíos cristianos pensaban que la salvación que Jesús ofreció era solo para el pueblo judío. Razón por la que los gentiles tendrían que convertirse a judíos antes de poder llegar a ser cristianos. Este grupo creía eso. Si hay algunos gentiles que quieren hacerse cristianos, primero se van a tener que judaizar si se quieren hacer cristianos. Los judíos creyentes no podían entender que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Este grupo no podía entender eso. El versículo 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Los falsos hermanos introducidos en la congregación provocaron confusión. ¿Cómo? Queriendo abolir o contrarrestar la doctrina predicada por Pablo de la libertad que se tiene en Cristo Jesús a través de su gracia. ¿Para qué? ¿Para qué querían hacer estos hermanos eso? Contrarrestar la doctrina de Pablo de la libertad que se tiene en Cristo Jesús a través de su gracia, para volver el pensamiento de los judíos conversos a la sujeción a la ley de Moisés. Lo querían volver a la sujeción, a la esclavitud, a la ley. Pero en el versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Tito, recordemos que era un gentil, que se había convertido y que andaba en milicia con Pablo. Y no, Pablo no le obligó a que se circuncidara, no le obligó que se hiciera judío para acompañarlo. Vemos que el liderazgo de Jerusalén aceptó el evangelio de la gracia de Pablo, porque no obligaron a Tito a circuncidarse según la ley mosaica establecía. Recordemos, hermanos, que la circuncisión era la señal de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico. Cada persona que se quería hacer judío debía circuncidarse. Esa era la señal. Por eso, si un gentil quería convertirse en judío, tenía que ser circuncidado. Para ese grupo de judíos que querían volver a la esclavitud, a los que se habían convertido al evangelio de Pablo. Y si un hombre quería vivir una vida de obediencia a la ley mosaica, debía circuncidarse. Pablo no condenó la circuncisión como si fuera un pecado hacerlo, no. Pero afirmó que la circuncisión no incide en la salvación y por lo tanto no debe ser impuesta a los gentiles. Si no afecta la salvación, ¿para qué la vamos a obligar? ¿Para qué lo vamos a imponer a los gentiles que se quieren convertir? ¿Por qué eran falsos hermanos? Porque contradijeron el evangelio revelado a Pablo por medio de Jesucristo. Gálatas 1, 6 al 9, lo vimos en la prédica anterior. Allí está todo el evangelio que Pablo
ha predicado, pero podemos hoy recordarlo. Gálatas 1, 6 al 9, lo leamos rapidito. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces este grupo de judíos conversos o de falsos hermanos judíos estaban contradiciendo el evangelio de Pablo. Y luego allí, capítulo 2, versículos 4 y 5, habla de los falsos hermanos y dice que ellos entraron a escondidas. Ay, que hermanos, todos los falsos van a entrar en escondida, van a entrar en secreto para destruir. Y el versículo 6 dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de persona, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. A Pablo no lo intimidaron los dirigentes de alta reputación o cristianos, por así decirle, famosos. Esas personas que tenían poder, que tenían trayectoria. Por eso Pablo dice: los de la reputación nada nuevo me comunicaron. O sea, al evangelio de la gracia que Pablo predicó nada han agregado. Porque si hubieran agregado algo a la gracia que Dios me ha revelado, a través de revelación, yo me hubiera quedado pensando. Pero como aparte de lo que Jesucristo mismo me ha revelado, no han agregado nada, no me pueden intimidar. Hermanos, Pablo tenía una relación personal con Jesucristo que nada ni nadie se la quitaría. Por eso es tan importante tener una relación con Jesucristo, buscarlo a Jesucristo, para que se establezcan en nuestro interior, para que cuando vengan esos falsos hermanos a escondida queriendo traer confusión, nada nos intimide. Cuando tenemos una buena relación con Jesucristo, la falsa doctrina no nos callarán, ni tampoco nos van a debilitar. Siendo honestos y sinceros, nos pueden hacer tambalear, pero no nos van a hacer caer. Y si por las dudas nos han hecho caer, rápidamente: Señor, levántame. Pablo no fue orgulloso, soberbio, altanero, como para no dejarse enseñar. Estuvo en Arabia 14 años más 3, directamente siendo enseñado por Jesucristo. Pero Pablo tenía bien en claro su llamado apostólico, quién lo había llamado y las revelaciones que recibía de la gracia salvadora a través de Jesucristo. Hay muchos predicadores que son llamados por hombres, muchos líderes de todas las religiones, puestos por los hombres. Mas Pablo fue puesto por Dios a través de Jesucristo mediante revelación. Versículos 7 al 10. Antes, por el contrario, Pablo dice: como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, el evangelio de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, el evangelio a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, Cefas que era Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, o sea Pedro y los demás, Juan y los demás, a la circuncisión.
Los líderes de la iglesia de Jerusalén, como hemos referido aquí, Jacobo, hermano de Jesús, Cefas, que era Pedro, y Juan, aceptaron a Pablo y a su ministerio a los gentiles, dándole la diestra. Saludo cordial, te doy la bienvenida. Uno que no le va a dar la bienvenida a otro no le va a estirar la mano, ¿verdad? Cuando uno duda de una persona, porque es hipócrita, porque es falsa, no le va a dar la mano. Mas cuando uno lo acepta, le dimos la diestra. Aceptaron a Pablo y a su ministerio a los gentiles. Recuerden, está Jacobo, Pedro y Juan. Estos líderes entendieron que los gentiles conversos no tenían que circuncidarse según la ley mosaica para tener el favor de Dios. El ministerio de Pablo fue para los gentiles, el ministerio de Pedro fue para los judíos. Pero no fue, por así decir, un ministerio exclusivo, porque Pablo también predicó a los judíos. Recordemos que Pablo tenía toda su familia judía, por lo tanto, Pablo también le predicó a muchos judíos. Y Pedro también le predicó a los gentiles, le dio la bienvenida a los gentiles, como hemos leído recién en Hechos capítulo 10, y pueden leerlo en su casa, y en Hechos capítulo 11 también está, cómo se le da la apertura con la caída del Espíritu Santo en casa de Cornelio. Y el versículo 10, allí los líderes religiosos, dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Allí los líderes religiosos lo único que le preocupaban fue que no se olvidaran de los pobres de Jerusalén. Y así lo cumplió diligentemente Pablo. Pablo lo hizo. Ahora hablemos un poco de Pedro, porque también es protagonista en este capítulo. Hemos leído de Pedro, ¿verdad? Que ha recibido la visión, que no había que hacer acepción de personas, había entendido, los había recibido a Pablo, a Bernabé y a Tito, le había dado la diestra en señal de que los recibía a ellos y a su ministerio. Pero vamos a hablar de Pedro. Versículo 11 al 13 leamos de este capítulo 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, judíos, conversos, comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles antes que llegaran los judíos del grupo de Jacobo. Pero después que vinieron los del grupo de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún, escuchen, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a hablar de Pedro. Pedro había aprobado el evangelio y el ministerio de Pablo cuando llegó a Jerusalén. Y Dios usó a Pedro para darle la bienvenida a los gentiles en el cristianismo sin la condición de convertirse a judíos. Por eso lo trató allí en azotea con una visión a Pedro. A pesar de que Pedro se iba a ir con los judíos a predicarle a los judíos, el Señor lo trató para que también lo acepte a los gentiles, como recién hemos leído. Pero aún así, Pedro se negó a estar con cristianos gentiles por miedo a la llegada de creyentes judíos legalistas. El miedo, hermanos. Esta actitud de Pedro contagió a algunos y entre ellos a Bernabé. Recordemos, hermanos, que fue Bernabé quien confió realmente en la conversión de Pablo. Porque cuando Pablo se convirtió, hasta los apóstoles les tenían miedo. Claro, si los había estado persiguiendo, los había estado matando, los había estado metiendo en la cárcel. Cuando se convierten, hasta los mismos apóstoles le tenían miedo, recelo a Pablo. Pero ahí interfiere Bernabé. Créanle en Pablo, la conversión de Pablo ha sido verdadera. Empieza a actuar Bernabé lleno del Espíritu Santo y de fe. Hombre respetado.
Gracias a Bernabé, Pablo fue aceptado. Y Bernabé estuvo al lado de Pablo hasta que los apóstoles lo aceptaron. No se separó de Pablo. Era un hombre bueno, Bernabé. No todos somos hombres buenos ni mujeres buenas en la tierra. Pero él tenía esa característica, Bernabé. Era bueno. Y era lleno del Espíritu Santo. Y era lleno de fe. Sin embargo, falló en esta prueba. Observen, hermanos queridos, el miedo lo que causó en Pedro, en Bernabé y en otros. Simulación e hipocresía. El versículo 12 y 13 lo acabamos de leer. Simularon. Fueron hipócritas. ¿Todos saben lo que es ser un hipócrita? Aparentar una cosa, pero ser otra. Aparentar ser bueno y somos malos, pero aparentamos ante la gente que somos buenos. Eso es ser hipócrita. Eso hacían por miedo. Pedro, y lo contaminó a Bernabé, dice. ¿Cómo la actitud, hermano, de algunos en la casa de Dios pueden llegar a contaminar a otro con malas acciones? A veces nosotros diríamos, nos vamos a contagiar de malas personas que vienen con influencias malas. Pero en este caso era Pedro. En este caso era Bernabé. Hombres buenos, hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, temerosos de Dios. Y condenó a los cristianos gentiles, Pedro, como si no fueran verdaderos cristianos. Pedro sabía que Dios no pedía a los gentiles que se judaizaran para ser salvos. Pedro ya lo tenía en claro. Se le había sido revelado por visión. Sabía perfectamente que Dios no exigía a los cristianos gentiles que se judaizaran. También Pedro fue allí el que estuvo mientras predicaba, viendo cómo el Espíritu Santo caía en la casa de Cornelio. Sus ojos lo vieron, no es que le contaron. Sabía perfectamente la posición de los gentiles no circuncidados en la iglesia. Lo tenía claro. Pero aún así, en esta situación, Pedro trató a los gentiles no circuncidados como si no fueran salvos, retrayéndose y apartándose. El miedo también lo llevó a Pedro, recordemos, a negar a Jesucristo 3 veces. Parece que Pedro no se acordaba que Jesús comió con los publicanos y con los pecadores y con las prostitutas. Qué rápidos somos para olvidarnos de las enseñanzas de Jesús y de cambiar de camino a veces, hermanos. Somos muy conocedores, pero rápido en olvidarnos. Muchos hoy en día están en la actitud de Pedro, moviéndose entre dos aguas según les convenga. Cuando estoy bien estoy con este grupo, y cuando me incomoda o tengo miedo o algo me pasa, me voy con otro grupo. Esta actitud era condenable en Pedro y en los demás también. Por eso Pablo lo enfrentó en Gálatas 2:14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y allí cuando estaba comiendo, dice el versículo 11 y 12, estaba comiendo con los gentiles, pero cuando veía que venían los de Jacobo, se iba, los dejaba a los hermanos que estaban compartiendo allí la mesa.
Y esto realmente era grave, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esa mesa que compartía Pedro con los gentiles, se cree que probablemente era la cena compartida de la iglesia, la que nosotros participamos aquí, recordando la muerte y la resurrección, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que se juntaban a comer, pero también en ese momento recordaban que Jesucristo había muerto y que había resucitado y que había ascendido a los cielos a prepararle un lugar para donde Él esté, también estén ellos. Pero era más fuerte el temor, el miedo, que en ese momento abandonaba la comida, abandonaba el recordatorio con los gentiles y se retraía y se apartaba. Más era el peso del miedo que el poder ser valiente y estar allí recordando: mi Jesús ha muerto. Yo estuve a la par de Jesús, caminé con Jesús, fue mi maestro, fue mi rabí, fue mi pastor, dio su vida por mí, derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Pero el miedo era más poderoso que el recordatorio del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué reaccionó así? Pedro, aún sabiendo que Dios le dio la bienvenida a los gentiles en la iglesia sin exigirle la ley de Moisés, Pablo allí expresa que Pedro le temía a los que eran de la circuncisión. ¿Cuántas veces, hermanos, actuamos nosotros como Pedro por el miedo? Sabemos que algo es correcto, pero actuamos en forma contraria. Todos, hermanos, hemos sentido miedo en algún momento. Cuanto más cuando la presión social o la presión religiosa empuja a lo incorrecto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Presión por aquí, presión por allá. Y la gente llena de miedo. No quieren seguir a Cristo. Pedro creía el Evangelio, pero no podía practicarlo por miedo. Y muchos creen a lo que uno le predica, pero no lo quieren practicar por miedo. Miedo que dirán en mi casa, miedo que dirán en el trabajo, miedo que dirán en mi barrio. ¿Ustedes creen que para mí es fácil salir en un barrio católico? Este es uno de los barrios más católicos, hermano, habido y por haber. Iglesia allá católica, iglesia allá, por todos lados. De los poderosos, no de los cualquiera, de los que manejan plata y poder. ¿Usted cree que a nosotros no es fácil salir con las polleras que nos identifican al toque? ¿Pero qué nos van a intimidar a nosotros? Eso le pasaba a Pedro. Recuerden cuando Pedro le decía a Jesús que no fuera a la cruz. Estaba diciendo a Jesucristo: no vayas a la cruz, no mueras. Apártate de mí, le dijo Jesús. O cuando apartó los ojos de Jesús y se empezó a hundir en el agua. Pedro actuó carnalmente varias veces. Fíjense en que la salvación, hermano, la salvación y el bautismo del Espíritu Santo no lo perfeccionó a Pedro. Porque muchos se agarran de ahí. Es que no, yo soy salvo, soy bautizado y lleno del Espíritu Santo. Estaba en la iglesia y he sentido el Espíritu que me bautizaba, y claro. Pero eso no es señal de que estés perfeccionado en el camino de la salvación. Muchos, igual que Pedro, creen que el ser salvos porque han sido bautizados por el Espíritu Santo ya están completos. Pero Pedro es un ejemplo de que toda la vida es una preparación para llegar a la perfección de Cristo y de Dios. Ser perfecto como el Padre lo es. Y ser perfecto como yo soy, como Cristo es toda una vida de preparación. Pablo
Habló de la debilidad de la carne en Romanos capítulo 7, versículo 18, y puedes leerlo hasta el 25 si quieres, pero voy a leer solamente el 18, dice. Y yo sé, dice el apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer el bien, chicos? Grandes. Pero no lo hacemos. Nadie puede decir que nunca caerá. Por más alto ministerio que tengamos o dones concedidos que tengamos, podemos fluir en dones, podemos tener ministerio como los de alta jerarquía que estaban acá, en la iglesia de Jerusalén. Mas no estamos en la perfección que Dios quiere que andemos. Pedro, Bernabé y otros cristianos judíos sabían que estos creyentes gentiles eran verdaderos cristianos. Pero debido al miedo de algunos de parte de Jacobo, que eran judíos conversos, pero eran judíos legalistas, reaccionaron así. Pedro fue el más destacado, hermano, de todos los discípulos de Jesús. Fue el portavoz de los apóstoles y muy fervoroso como cristiano, llegando a la muerte como mártir. No cualquiera llega a la muerte como mártir. Nosotros estamos preparados para, si nos aparecen acá, que nos lleven a la cárcel sin resistir, o morir como murió Pedro, que dice que murió crucificado con la cabeza para abajo. Cuenta la historia. Murió como mártir. Pero tuvo esos momentos que todos lo tenemos en la vida. Momentos donde no mostramos la fe verdadera. Pablo, y escuchen, y una minoría de cristianos gentiles se enfrentó a una mayoría de cristianos judíos de jerarquía. ¿Por qué se atrevió Pablo a este reto tan grande? Enfrentarse a una mayoría, hermano, no es fácil. Siempre los de la mayoría están tranquilos, porque son muchos. A estos los aplastamos como nada. A esto lo vamos a callar, lo vamos a silenciar porque son poquitos. A Pablo no le importó enfrentarse a una mayoría jerárquica. ¿Por qué? Por amor al evangelio de la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y luego, sigamos avanzando, versículo 14 al 16. Dice Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo expone la hipocresía de Pedro. Fíjense en que Pedro no guardaba la dieta kosher que manda la ley mosaica al comer con los gentiles. Los gentiles no comían igual que los judíos. Comían cualquier carne. No se cuidaban. Y ahí estaba Pedro, comiendo con los gentiles. Entonces Pablo le recuerda a Pedro, si tú también te sientas con los gentiles y comes con ellos, igual que ellos. Pero le tiene que recordar que están justificados ante Dios por la obra de Jesús. No por guardar la ley, no por lo que coma o no coma. Hermanos,
por las obras de la ley o cualquier obra humana que queramos hacer acá en la tierra, no vamos a ser justificados. Nadie. Hasta los satánicos hacen obras de caridad. Los actores de vidas inmorales, las actrices, hacen terribles obras de caridad y de beneficencia. Ayudan a miles de personas necesitadas. ¿Y está bien? Las obras buenas son buenas, pero no nos justifican. Cristo no es dador de la ley. Él es dador de la vida y de la vida eterna. Él es el que perdona pecados a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso me encanta cantar de la sangre del Cordero Santo. Versículos 17 y 18. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo muestra que al ponerse bajo la ley de nuevo, están pecando más que nunca. Se están haciendo transgresor. Si yo he sido sacado de la ley porque he conocido la gracia de Jesucristo y entonces yo quiero volver a la ley, me estoy haciendo más que antes, más que cuando era fariseo de fariseo. A la obra de la cruz no hay que agregarle la circuncisión, el comer kosher o el adorar otros dioses para alguno. Porque algunos aman a Dios, pero también a la Virgen y también a los santos. No hay que agregarle nada a la obra de la cruz. La obra de Cristo fue suficiente, hermanos. Versículo 19 y 20 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo describe su cambio de relación de sujeción a la ley. Expresa su muerte a la ley. No la ley que haya muerto, no, la ley nunca va a morir. La ley de Dios nunca va a morir. Sino que él, Pablo, murió a la ley. Porque la propia ley mató a Pablo. Allí el versículo 19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Entendió a través de la ley que nunca podría vivir de acuerdo con la ley en su totalidad. Empieza a leer los 10 mandamientos y vas a descubrir que no has cumplido con ninguno. Con ninguno. O si has cumplido 9, uno que no cumplas te hace infractor de todos. Entendió a través de la ley que nunca va a poder vivir de acuerdo con la ley en su totalidad. Pablo, cuando era fariseo, Pablo pensaba que Dios lo aceptaría por guardar la ley. Pero luego se dio cuenta que la ley lo hizo culpable ante Dios. No lo justificó. La ley no justifica a nadie, hermanos. Esa es la función de la ley, mostrar nuestras culpas. Empezamos a leer, está el espejo ahí, y nos damos cuenta: ay, la ley me muestra esto y yo eso soy, culpable. Ay, la ley dice no robarás y yo he robado, culpable. La ley nos culpa, la ley nos acusa, pero no nos justifica. Nos hace culpable ante Dios. Ante Dios nos sentimos culpables. La ley me ha mostrado lo que soy. El grupo de Jacobo no había llegado a ese entendimiento. Y por eso querían esclavizar a los gentiles, a que vivieran bajo la ley. Recién cuando Pablo murió a la ley, pudo vivir para Dios. Si la ley te acusa, es para que acudas a Cristo,
¿quién te puede perdonar realmente? La ley nos acusa. Eres un adúltero, eres una adúltera, eres una codiciosa, eres un codicioso, eres un mentiroso. Acude a Cristo. Él te puede salvar. Éxodo 20:14, por ejemplo. No cometerás adulterio. Si has cometido adulterio, la ley te lo muestra. Y Jesucristo es el que te puede salvar de ser condenado. Y entonces eres libre a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, como dice 1 de Juan 1:7. La ley no deja de existir, hermanos. Por ejemplo, Jesucristo estuvo en la tumba, resucitó, pero la tumba sigue existiendo. Pedro fue liberado de la cárcel, pero la cárcel sigue existiendo. Somos libres de la ley al ser salvos por Cristo, pero la ley sigue existiendo. Y nos seguirá mostrando nuestro pecado por siempre, hasta que seamos sacados de la tierra. Siempre la ley nos va a mostrar nuestros pecados. La ley nos acusa, mas Cristo nos redime para ser justificados ante el Padre. Ahora estamos bajo la ley de la gracia, la ley de Cristo, como dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. Morimos a la ley cuando Cristo murió en la cruz. Ahora Cristo vive en nosotros, no la ley. Como dice Gálatas 2:20, allí con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora Pablo vive por fe. No en sí mismo, no en la ley, sino en el Hijo de Dios, en Jesucristo, crucificado con Cristo. Pablo entendió que la ley no lo amó, ni tampoco se sacrificó por él. Al contrario, la ley lo acusó y lo condenó. Ahora Pablo entiende que Jesucristo es el que lo libra de esa acusación y de esa condenación que nos muestra la ley. Y el versículo 21, ya terminando, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué vino Jesucristo a la tierra entonces? El versículo 21, allí Pablo termina el enfrentamiento con Pedro duramente. Hermanos, dejar sin efecto la gracia para volver a la ley es rechazar el don gratuito de Dios y poner la confianza en el esfuerzo humano. Hay miles y miles de cristianos esforzándose humanamente por cumplir esto y hacer aquello y esto y aquello. Un don gratuito que Dios nos ofrece. De esta forma se desprecia y se niega la misión de Cristo en la tierra. Entonces sería vana la muerte de Cristo. ¿Para qué? Si la ley nos salva, ¿para qué Cristo vino a la tierra a morir? Mateo 26, 39 al 42, no lo vamos a leer, pero allá recordemos que Jesucristo le pidió al Padre ser librado de la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, ¿por qué Jesús no fue librado de la cruz? Porque no hay otra manera, hermanos, de ser salvos, sino por medio de la cruz y del derramamiento de la sangre del Cordero Santo. Finalizo con Hebreos, capítulo 9, versículo 21 y 22, dice del antiguo pacto: y además de esto, roció también, o sea, Moisés roció con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Sangre de corderitos sacrificados. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
como dice Éxodo 26, 6 al 8. Moisés rociaba todo para que todo fuera purificado con la sangre de los corderitos. Pero luego, en el versículo 24 al 26 del mismo Hebreos, escrito por Pablo o por Bernabé, terrible y poderosa carta, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como se hacía con los corderitos, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario a Jesucristo padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Queridos hermanos, que no hagamos vana la cruz de Cristo, que no hagamos vana la sangre del Cordero Santo. Recordemos que Jesucristo vino con una misión: liberarnos de la esclavitud del pecado que la ley nos mostraba. La ley nos muestra cuáles son nuestros pecados, pero el único que puede salvarnos y redimirnos es la sangre de Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.